Entre esta semana y la siguiente termino ya con la Primera Guerra Mundial. Lo que me queda por contar es el rol de la mujer en la Primera Guerra Mundial. Yo quiero, Alo, Hoy voy a hablar... perdona un segundito, ¿Mm? yo voy a abrir un change.org para recoger firmas para que Alo siga hablando de la Primera Guerra Mundial. No hable de otra cosa. A lo mejor dentro de meses puedo retomar temas que me haya dejado porque hay muchísimo. Pero es que ya llevo bastante y estoy un poco saturado y la gente también se cansará. Pero bueno, nada, esta semana cuento cómo era el rol en general y la semana que viene hablaré de mujeres particulares que tuvieron algún rol destacado en la guerra. Qué bien. Tendemos a pensar que siempre ha estado igual de oprimida la mujer, pero ha ido variando de década a década. Entonces, la visión que tenemos de la mujer en los años 50 como ama de casa que solo se ocupa de cocinar y cuidar a los niños, no se parece nada a la que había a principios del siglo XX, que era cuando estaba en efervescencia el movimiento sufragista y las mujeres eran mucho más reivindicativas con sus derechos. O sea, por desgracia se ha visto cómo retrocede en muchas ocasiones. En Hawái, por ejemplo, se aprobó el sufragio universal en 1840, pero se volvió a rescindir en 1898 cuando se anexionó a Estados Unidos. Sí, es que no debemos dar nada por seguro y por eso nunca hay que parar la lucha. O sea, en cuanto la paras empiezan las fuerzas opuestas. O sea, en Hawái es que encima duró décadas, o sea, desde los 40 hasta el 98. Hubo una generación entera de mujeres con derecho a voto que de repente ya no lo tenía. Pero bueno, vamos, la cuestión Bueno, es es un eso. poco lo que pasó también en la Segunda República, ¿no, Alo? O sea, que las mujeres adquirieron muchos derechos a nivel educativo, a nivel empresarial, a nivel cultural, que luego perdieron durante el franquismo. Es que eso es lo que asusta a los conservadores. O sea, cuando la sociedad se calma un poco y empiezan a adquirir derechos las mujeres o los de otras razas, ahora los homosexuales, se empieza a asustar cada vez más y vuelve a subir el fanatismo. Ahora mismo estamos otra vez con la ultraderecha dando la brasa porque se han asustado con todos los avances sociales de las últimas décadas. Y es lo mismo que pasó antes. Hay que tener siempre mucho cuidado, no deberíamos estar normalizando el fascismo como se está haciendo actualmente. Pero bueno, vamos al meollo, que esto es muy rapidito y muy sencillo. La cuestión es esa. El movimiento sufragista estaba en su momento álgido. De hecho, justo después de la guerra fue cuando la mayoría de las potencias occidentales fueron aprobando el sufragio universal. O sea, en los años 20, 30, los más tardíos, pues como Francia, fue en los 50 ya. Pero vamos, la mayoría lo aprobaron a partir de los años 20, justo al acabar la guerra. Y es en gran parte porque las mujeres de ese entonces ya estaban curtidas, o sea, no habían sido simples amas de casa sin derecho a nada más que ir a misa y hacer la comida. Durante toda la guerra tuvieron que mantener a sus países en marcha. O sea, ya había movimiento sufragista muy importante a finales del siglo XIX y a principios del XX, y a la hora de llegar la guerra, esas mismas sufragistas y las que no lo eran se vieron pues recogiendo la basura, barriendo las calles, trabajando en las fábricas, arando los campos, porque todos los hombres estaban llamados a filas para ser carne de cañón. También hubo, además, cientos de miles de mujeres que se alistaron en el ejército, aunque no las mandaban al combate directo. La mayoría de las veces eran roles de enfermería y apoyo logístico. Pero vamos, estamos hablando de un número muy importante. La cosa es esa, o sea, a partir de la guerra, las mujeres no estaban dispuestas a devolver el poder que habían conseguido durante la guerra. Ellas se habían ocupado absolutamente de todo. No solamente trabajaban en los trabajos manuales, o sea, también las mujeres se tenían que encargar de la fábrica. En algunos países europeos incluso tomaban posiciones en el gobierno. O sea, estamos hablando de un momento en el que todavía no había sufragio, no tenían derecho a voto, pero como no había alcalde, podía ser alcaldesa de un pueblo, una mujer. Y nada, lo he resumido muchísimo y yo creo que lo que queda lo puedo explicar en casos particulares de mujeres, sobre todo las que sí entraron en combate, que fueron la excepción, no la norma, excepto en Rusia. Rusia sí que era más abierta y sí que permitía luchar a las mujeres. No fueron un montón porque tampoco es que mucha gente tenga ganas de entrar en combate, si puede evitarlo. Pero que te iba a preguntar, o sea, a la excepción de Rusia, que sí que se necesitaron mujeres y combatieron, el resto de países serían, bueno,
ni testimonial, El no resto existiría. No era testimonial porque no estaba permitido. O sea, una mujer que se alistase formaba parte del ejército, pero estaba para ser enfermera o para ser, pues, yo qué sé, la que lava en lavandería, en cocina, en cosas, lo que se asumía que debía hacer una mujer en la época. Que curiosamente eso era en el frente, pero luego en las ciudades estaban llevando la siderurgia. La inmensa mayoría de la munición que se lanzó en la guerra la fabricaron mujeres, que las cifras de accidentes y de intoxicaciones eran altísimas. Hubo un montón que tuvieron daños permanentes por todos los productos a los que se exponían en la fabricación de explosivos y demás. De hecho, Alo, sin contar las muertes. la Primera Guerra Mundial también supuso un desarrollo para el deporte femenino, porque, por ejemplo, incluso se crearon equipos de fútbol, no había liga de fútbol y digamos que esa demanda de fútbol la sustituyeron las mujeres también. Oye, es eso, sección interesante, ¿no? Aprovecho que estáis hablando de esto y os enseño este libro, que no sé si lo conocéis, se llama No somos esclavas, que justo habla sobre las mujeres que se rebelaron y en concreto habla de la situación de Rusia, de todas estas que hicieron huelga y que ya marcaron historia y que eran mujeres efectivamente, que aunque venían de un poco lo que está contando Alo, ¿no? De que no todas eran mujeres de ama de casa, sino que ya por las circunstancias económicas, pues sí que tenían que trabajar más de 10 horas y eran explotadas. Y eso se lleva ocurriendo desde el siglo XIX y se levantaban y hacían su lucha. Y en concreto hay una parte que me ha gustado que dice: en noviembre de 1920 se legalizó el aborto en la Unión Soviética. Y después, en 1920 ya era legal el aborto en la Unión Soviética. Claro, si es que es eso, o sea, había más libertades y la sociedad era mucho más moderna a principios del siglo XX que después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue cuando hubo un retroceso social tremendo porque se volvió la sociedad hipermoralista. Me imagino que igual que tenían violencia, que tenían miedo a todos los demás, se volvieron muy, muy piadosos y muy... Nada. O sea, también ten en cuenta en los años... Sigue. No, que en el cine de los años 20 no es raro, ni obsceno, el desnudo femenino. Puede salir una tía ahí bañándose en el río y está en topless sin que sea una película erótica. Es una cosa normal. Eso en los años 40, 50 es completamente impensable. O sea, sería pornografía. De hecho, se creó un código en Estados Unidos para evitar ese tipo de escenas. Efectivamente. O sea, la cuestión es esa. O sea, hubo un gran retroceso. Las mujeres ya antes de la guerra había bastante claro por reclamar su lugar en la sociedad, pero la guerra las puso en ese lugar. Al no haber hombres, tomaron todos los roles que se suponía que estaban atribuidos exclusivamente a los hombres. Y demostraron, ya no era lo que ellas pensaban, es que demostraron al mundo que podían hacerse cargo exactamente igual que un hombre. O sea, los países solo siguieron en pie porque estaban las mujeres en ellos, porque lo otro que quedaba eran niños y ancianos. Muy bien. No sé, Alo, y bueno, nada, Sí, dime. No, eso, que con esto termino. La semana que viene hablaré de mujeres porque no tenían permitido el combate, a excepción de Rusia, pero hubo excepciones con disfraces y demás, que son bastante interesantes muchos de los casos.